Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Al relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le preocupa que el actual concurso de frecuencias de radio que impulsa el gobierno permita la concentración de frecuencias. Habría empresarios que ya tienen frecuencias y que por el límite de concentración no podrían presentarse a otros concursos y lo estarían haciendo a través de testaferros, denunciaba Lanza a través de su cuenta de Twitter. Advirtió que si nuevamente se cometen las irregularidades advertidas por la Contraloría y que llevaron a la anulación del concurso de frecuencias del 2016, podría traer consecuencias al Estado. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, 8 con 33 minutos. Recibimos vía telemática al doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor Alarcón, buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. Se realiza en estos momentos un polémico concurso de frecuencias. Y digo polémico porque hay algunas denuncias de supuestas irregularidades a tal punto que el tema está siendo ya observado por la Asamblea Nacional. Se ha ampliado el plazo para la otorgación habilitantes para diciembre de este año. ¿Cómo mira usted el desarrollo de este concurso de frecuencias y qué garantías tenemos de que se realice de forma transparente? Buen día, Licenia, buen día, Alexis, y un saludo a quienes nos siguen a través de la señal de Pichincha Universal. Efectivamente, Arcotel, en medio de la pandemia, en el mes de mayo, inició formalmente el concurso para un grupo grande, amplio, de frecuencias de FM. Y pues ese proceso ha avanzado en medio de la situación nacional, no exento, como bien lo ha señalado, de críticas, de observaciones, no solo por parte de organizaciones nacionales, sino también, incluso como se ha visto el día de ayer, del relator saliente de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que todo esto se origina además en un concurso de frecuencias fallido en el periodo anterior, que se convocó, que se realizó y que terminó con observaciones de la Contraloría General del Estado, que ya denunció concentración en contradicción a lo que manda nuestra Constitución, que es esta prohibición expresa de que se concentren frecuencias en pocas manos. Ahí recordarán ustedes, Contraloría había observado que habían 3 grupos económicos concentrando frecuencias, el del señor Ángel González, más conocido, Latinoamérica entera lo conoce como el Fantasma, un grupo local asociado al actual alcalde de Quito, el señor Jorge Yunda, y uno más local aún en la provincia de Manabí, específicamente el grupo Andrade. Ahora sigue adelante este concurso, un concurso que por supuesto ayer hemos conocido a través de una rueda de prensa que se extienden los tiempos, que ya no será octubre cuando tengamos algunas resoluciones, sino que será diciembre cuando sepamos en definitiva qué pasa, con polémicas como las declaraciones contradictorias y enredadas del ministro de Telecomunicaciones, quien hablaba única y exclusivamente de un control posterior y no de un control previo, algo que a muchos nos llamó la atención, que después incluso fue corregido, y que pues habrá que ver en este caso los resultados. En el punto específico, Ciudadanía y Desarrollo fue invitada a observar el proceso por parte de Arcotel. Hemos emitido ya un primer informe de veeduría con observaciones y datos en general, entregando a la ciudadanía la información y estos datos en formatos abiertos, de tal forma que cualquiera pueda analizarlos y hacer búsquedas en los distintos sistemas que Ecuador lo permite. Y por supuesto, en los próximos días saldrá un segundo informe en el que evidenciamos algunos temas de riesgo que existe precisamente frente a concentración de frecuencias en pocas manos. Alexis. Doctor Alarcón, muy buenos días. ¿Qué tan beneficioso es para este proceso que empiece en diciembre, mes en el que, digamos, ya vamos a estar viviendo la etapa más efusiva, más efervescente de la campaña política? Parece que eso va a terminar contaminando un proceso que debería estar completamente alejado de cualquier tipo de polémica que pueda incluso generar suspicacias o dar alguna hipótesis de que le vaya restando transparencia al mismo.
Lo que se ha informado el día de ayer, Alexis, es que la extensión de tiempos en el cronograma del concurso obedece a esta solicitud de información que se ha hecho a varias instituciones, al Cordicom, a la Superintendencia de Compañías, a la Superintendencia de Bancos, lo cual en alguna medida hasta podríamos decir justifica que cambien los tiempos. Esperemos que los resultados vayan efectivamente en esa línea, pero si nosotros tenemos en cuenta la cercanía, como tú bien mencionas, del final del proceso con el inicio de la campaña electoral, ponemos en riesgo uno de los puntos que ya fue observado incluso por autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que nos han dicho que la coyuntura electoral no siempre es favorable para la transparencia de un proceso tan importante por los nexos que podría establecer, en este caso, un gobierno o unas autoridades con los medios de comunicación. Hay un riesgo inminente, y eso hay que decirlo, esperemos que no pase, por supuesto, de un sistema de premios y castigos en función de la respuesta de los medios de comunicación a la coyuntura electoral. Eso sería totalmente inadmisible en un proceso que ya ha venido accidentándose durante los últimos años, ni siquiera durante los últimos meses. Esperemos, como digo, que en este caso sigamos mejorando los estándares de transparencia y de entrega de información a la ciudadanía, que cualquier persona, no solo las instituciones que estamos haciendo veeduría o que tienen interés específico en el concurso, sino que Alexis Moncayo puede ingresar a la página web de Arcotel y a partir de la información sacar sus propias conclusiones. De eso se trata la transparencia. Mientras más información y mejores datos nos entreguen, en buena hora. Esperemos, insisto, que esta extensión de plazo sirva para darnos, a Alexis, a Licenia, a Mauricio y a la ciudadanía en general, información de calidad entregada por estas instituciones para que impidamos la concentración de medios en pocas manos. Doctora Alarcón, la legisladora de Creo, Yanine Cruz, ha denunciado que esta adjudicación de frecuencias vulnera las observaciones del propio informe del Contraloría al que usted hacía mención, e incluso a la Constitución, pues se estaría dando lugar a una nueva concentración o a perennizar o a mantener una concentración que de hecho ya existe a favor de este empresario Ángel González. ¿Eso va a continuar así? ¿Va a quedar así? ¿Sobre eso no hay nada que se pueda hacer? No, las normas son claras, Licenia, y aquí no están para ser interpretadas por nadie. Y no se trata, como he mencionado en un inicio, de que caigamos en esas declaraciones enredadas de que únicamente se faculta el control posterior y que para eso se ha pedido la declaración responsable. No. Cuando uno organiza un concurso público, sea de frecuencias o de designación de autoridades, hay etapas en el mismo concurso que sirven para hacer revisión intermedia, que sirven para evitar precisamente que se configuren supuestos jurídicos que deslegitimen el proceso o que terminen variando y alterando severamente los resultados del mismo. Es más o menos, Licenia, como que en el concurso que actualmente se sigue para designar a 16 jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Judicatura nos dijera, espere a los resultados, nosotros le vamos a contar quiénes son los 16, y ahí nos daremos cuenta si los 16 han tenido prohibiciones, inhabilidades o si cumplieron con los requisitos. Sería absurdo si es que fuera así. En este caso, las propias bases del concurso, las propias reglas que rigen al concurso, demandan la revisión de las distintas etapas, de que se cumpla con lo que manda la Constitución y las propias normas del proceso. Así es que nada de controles posteriores. Los controles posteriores, por supuesto que sirven cuando se ha pasado algo en los intermedios y en los iniciales, pero no son los únicos que se tienen que realizar, más aún, como bien se ha dicho, y que incluso así lo ha dicho Yanine Cruz en la Asamblea Nacional, un concurso que ya fue observado, que ya además estableció bases y observaciones, tanto a nivel nacional con Contraloría, como a nivel internacional con la Relatoría de la CIDH, y que simplemente tienen que aplicarse, activarse, y eso es todo. No hay complicación alguna, salvo, por supuesto, que hay algún interés detrás del concurso. ¿Cómo interpretar el ministro de Telecomunicaciones en el sentido de excusarse constantemente de acudir a la Asamblea a explicar este concurso y decir que no tiene nada que ver en él, tomando en cuenta que lo hemos visto en varias ruedas de prensa hablando precisamente del concurso de frecuencias? Bueno, tanto tiene que ver el ministro de Telecomunicaciones que si el ministerio no dictaba la política, ojo con esto, no iniciaba el proceso.
y para que nos comprenda nuestra audiencia de manera súper clara, el concurso de frecuencias arrancó formalmente el 15 de mayo. Ojo, 15 de mayo. Al día siguiente de que el Ministerio de Telecomunicaciones, encabezado por el señor Michelena, el 14 emitiera la política pública mediante acuerdo ministerial 13-2020 que faculta la activación del proceso. Así es que aquí la responsabilidad de este concurso no recae única y exclusivamente en Arcotel, o por último incluso, si es que recayera única y exclusivamente en Arcotel, no nos olvidemos quienes forman parte del directorio de esta agencia de regulación y control. Así es que, al igual que se ha dicho en otros procesos, donde las autoridades simplemente se burlan de la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional, hacer un llamado, no solo al señor Michelena, sino a todos los ministros de Estado que sean en este caso exigidos por la Asamblea Nacional para comparecer, que actúen con responsabilidad, que vayan, informen y rindan cuentas. De eso se trata el Estado de Derecho y el sistema de pesos y contrapesos que debería funcionar entre las distintas funciones o poderes del Estado. Así es que ojalá deje de lado las excusas, asista a la comisión, rinda cuentas del proceso, por último, para decir única y exclusivamente lo que él ha hecho, pero que informe. Esa información además nos sirve a todos quienes estamos haciendo seguimiento al proceso. Dos preguntas al doctor Mauricio Alarcón. La una, el no asistir a los llamados que le hace la Asamblea Nacional como parte además de sus atribuciones y competencias de fiscalizar a través de los pedidos de información y al incumplir funciones, porque una de las funciones de los ministros precisamente es la de comparecer ante el primer poder del Estado. ¿Ese podría ser argumento para llevarle a juicio político a Michelena? ¿Sí? ¿Verdad, doctor? Usted que es abogado. Está, mi querido Alexis, eso está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa con absoluta claridad. Hay un procedimiento de fiscalización ahí establecido. Incluso el día de ayer se han aprobado reformas, pero no sabemos cómo terminen. Recordemos que aún puede el Ejecutivo vetarlas. La ley vigente en este momento establece un proceso de fiscalización. Y en este caso, una vez que es requerido el funcionario por la comisión especializada para rendir cuentas, para comparecer en persona ante la comisión, si es que no lo hace, se activa automáticamente una causal de juicio político. Así es que acá veremos también, y aquí hay que responsabilizar a la Asamblea de ello, si lo que está haciendo la Asamblea es serio y responsable o es simplemente un show. Porque si ya hay una causal para llevar a cabo un juicio político, veamos si efectivamente lo activan. La Ley Orgánica de la Función Legislativa así lo faculta. Esa era una pregunta, tenía dos, permíteme la otra nada más. Sí. Dice el doctor Alarcón que Michelena ha hecho unas declaraciones un poco atropelladas, un poco raras. El problema es que el director de Arcotel, el señor Aguirre, es el brazo derecho de Michelena. Entonces, ¿podemos confiar en lo que hagan estos dos personajes o no? Yo desconozco si es o no el brazo derecho del señor Michelena. Lo que sí puedo decir es que quien nombra al director ejecutivo de Arcotel es el directorio en cuya cabeza está el ministro de Telecomunicaciones. Entonces, alguna relación debe existir obligatoriamente, porque estamos hablando además, Alexis, de una designación política, y de una designación política que no es nueva. El directorio de una institución pública, ocurre en Arcotel y ocurre en muchas otras instituciones, se hace, en este caso, activando políticas. Si bien se cumplen con ciertos requisitos que están establecidos en las leyes sobre la materia, simplemente hay una relación. Así es que en lo personal, como te digo, desconozco si es o no el mejor amigo, la mano derecha o como quieran llamarle. Simplemente hay que hacer una observación. Independientemente de amistades, de simpatías o de antipatías, el funcionario público responde por su cargo. Tiene atribuciones y funciones específicamente establecidas, bien sea en la Constitución o además en las leyes, y pues responde sobre esas atribuciones. Así es que, como se ha dicho, si la Comisión de Fiscalización llama a comparecer a los principales responsables de un concurso de frecuencias, el uno comparece, da explicaciones, el otro no lo hace, no comparece, pues que actúe el legislativo
como debe actuar conforme le manda la Constitución y la ley. Doctora Alarcón, yo quiero un análisis suyo. Usted ha sido siempre un experto en temas de libertad de expresión. Hemos cumplido un año de las protestas de octubre. Este gobierno, cuando comenzó su gestión, se presentó como que iba a ser un cambio radical al anterior, al que se le acusaba de perseguir a medios de comunicación, de perseguir a periodistas, de coartar, en fin, la libertad de expresión, pero ha incurrido en las mismas prácticas que en su momento se cuestionaron. Y le digo esto porque a raíz de las protestas de octubre, más medios de comunicación alternativos fueron cerrados, o al menos impedidos en el ejercicio normal de su actividad informativa, al ser denunciados por el uso de fotografías. Este mismo medio de comunicación en el que ahora estamos hablando fue cerrado por emitir información, por dar paso a la opinión ciudadana de su momento en medio de las protestas. ¿Cómo mira usted el estado actual, un año de separo nacional del estado de la libertad de expresión, tomando en cuenta que este tipo de situaciones aún persisten? Este mismo medio continúa con esa amenaza de ser cerrado, medios alternativos siguen siendo denunciados por el uso de fotografías que se pagan con dinero público, además, ¿no? ¿Y cómo mira usted lo que está pasando en el país en este tema? Licenia, Alexis, que me conoce ya un buen tiempo, no me dejará mentir. Soy de aquellos defensores a rajatabla y con las menores limitaciones posibles de la libertad de expresión. Creo que es el derecho humano fundamental más importante que tenemos los seres humanos, porque a través de él incluso podemos denunciar la situación de otros derechos fundamentales. Eso es clave tenerlo en cuenta. A partir de ello, no lo he dicho en una ocasión, sino en múltiples ocasiones, como bien tú lo has dicho, en la época pasada, en el gobierno anterior, se habló de que la libertad de expresión fue el derecho más vulnerado, más amenazado, más atacado y agredido incluso por la vía normativa. Y yo utilizaba un símil y decía, uno puede destruir un edificio con una bola de metal o con un taco de dinamita en cuestión de minutos. Reconstruir el edificio toma años. Cuando uno habla de destrucción de la libertad de expresión o de afectación de la libertad de expresión, lo puede hacer con un simple acto autoritario o lo puede hacer a través de una ley. Recuperar la libertad de expresión toma mucho más tiempo. Y lo que estamos viviendo actualmente, Licenia, es parte de lo que ya se vivió años atrás. Yo no puedo decir en este momento que la libertad de expresión esté plenamente garantizada para los ecuatorianos. Puede haber una quizá mayor voluntad política de cumplir y garantizar la libertad de expresión, pero los derechos no están supeditados a la voluntad política de la autoridad de turno. Los derechos tienen que estar garantizados sin excepción por quien sea la autoridad y sin depender de su voluntad. Deben estar garantizados porque así lo manda la norma suprema, que es la Constitución. Y tú bien lo has dicho, la propia Secretaría de Comunicación, por citar un ejemplo, ahora publica las fotografías que se pagan con nuestros impuestos con el loguito de copyright en la esquina superior. De tal forma que si Alexis hace una nota con alabanzas usando esa foto, probablemente no le pase nada. Pero si usamos esa foto para denunciar una relación posible de corrupción o un abuso de poder, te atacarán con toda la fuerza del caso para censurar y dar de baja el contenido, lo cual no tiene ninguna relación con la garantía que debería haber de libertad de expresión. Y no solo creo que sea un tema del ámbito digital y de las autoridades. Hay que trabajar además, Licenia, Alexis y amigos, por recuperar la libertad de expresión a nivel ciudadano, para que cuando Alexis Moncayo se pronuncie en redes sociales, nadie se crea con derecho de silenciarlo. Porque Alexis tiene una opinión, tiene un punto de vista y tiene una ideología. Si yo no comparto su ideología, no soy nadie para censurarlo. No soy nadie para decirle, estás en lo incorrecto. No, él es libre de pensar y él es libre de opinar y de expresarse. ¿Hay una responsabilidad en la expresión? Por supuesto que sí, y que creo que todos la conocemos. Pero que en este país falta mucho para que nadie se crea con derecho de acallar a otra persona por el único hecho de pensar distinto. El reto es enorme y a eso tenemos que apuntar en los siguientes años, a que aprendamos no a tolerar, que aprendamos a respetar al que piensa diferente, porque no siempre vamos a comulgar con las ideas de uno o de otro. Tenemos que respetar su derecho a pensar, su derecho a opinar y su derecho a expresarse. Si no le gusta,
cambie de dial. Si no quiere oír a Mauricio Alarcón, deje de vernos en este momento. Pero no por ello va a meter a Mauricio Alarcón en una lista negra, en un medio de comunicación, o va a pedir que le quiten la frecuencia a Pichincha Universal. Cambie de dial. Afortunadamente, todavía tenemos, como yo decía, el poder del dedo. Porque con este dedo, yo cambio de canal en mi control remoto. Cuando ya no me gusta el noticiero de la mañana, cambio y veo series. Porque con este dedo, cambio de dial a la radio cuando están entrevistando a alguien que no me gusta. Porque con este dedo cambio de página al periódico cuando leo una nota que me hace sentir incómodo. Este es el único poder que tenemos que tener. El poder de nuestro dedo, nuestra autonomía, nuestra independencia. Si usted no quiere escucharnos, cambie de dial y punto, pero no censure. Los medios de comunicación, los ciudadanos y los periodistas actuamos con responsabilidad ulterior frente a la expresión, pero bajo ningún concepto censura previa. Eso es inadmisible en cualquier momento en una democracia. Yo comparto en buena medida el comentario que acaba de hacer Mauricio Alarcón con respecto de cómo debe funcionar este tema de las libertades. Hace 10 minutos me acabo de enterar de que Twitter me activó nuevamente la cuenta porque estaba suspendido, restringida. Ahora creo entender por qué, porque no tenía ni idea, no recibí ni notificación ni nada. Creo que tiene que ver con la utilización de una imagen de un spot del gobierno nacional que yo tomé el otro día para publicar un tweet. Un spot, Alexis, que está pagado con tus impuestos y con los... ¿no? Claro, pero ahora entiendo. Ahora el doctor Alarcón me dice que fíjense, los productos de la Secretaría de Comunicación van con una marca de agua del copyright, ¿no? Entonces, mucho ojo con la utilización que los medios de comunicación e incluso los ciudadanos en redes sociales, porque eso, entiendo, me ha ocurrido a mí, hagamos de esas imágenes. Pero lo que sí quisiera que extienda su comentario el doctor Mauricio Alarcón es sobre lo último que dijo, la censura previa, porque me parece que eso sí ha ocurrido en este tiempo, porque veo que existe, que hay una agenda en la que, digamos, coinciden tanto el gobierno con sus medios de comunicación, así como otros medios de corte privado que se han sumado también para vetar a determinadas voces que le hacen oposición al gobierno de Moreno, voces que son críticas del gobierno de Moreno. Y eso es innegable, doctor Alarcón, eso ha ocurrido. Sigue, o sea, yo diría, eso sigue ocurriendo, Alexis. Contigo recordarás en la época en que nos veíamos más seguido, ahora esta es la primera vez que estoy con ustedes y espero que no sea la última, pero recordarás tú, por ejemplo, que yo estaba en una lista negra de los medios municipales en el periodo anterior, lista negra entregada por el secretario de Comunicación del municipio en aquel entonces, que como habíamos sido críticos a la gestión no podíamos aparecer, además en un medio público, que se financia nuevamente con tus impuestos, con los de Licenia y con los míos. Así es que ahí vamos viendo cómo funciona la cosa. Y eso es inadmisible. Las listas negras, la censura previa, esta persona no entra o que de pronto se apague el micrófono o se acabe la señal. Eso es inadmisible, por favor. Si queremos garantizar la libertad de expresión, hagámosla de manera plena. Y yo creo que parte de esa responsabilidad ulterior también para quienes estamos acá. Te digo, si tú ya sabes la línea editorial de un medio de comunicación, no aceptes la entrevista. Pues si sabes que es altamente posible que después te pongan en una lista negra. Tú me conoces, encantado de aparecer en espacios donde se garantiza pluralidad de voces, donde yo puedo hablar sin ser cortado, donde yo puedo establecer mis puntos de vista aunque discrepe con el entrevistador. De eso se trata la libertad de expresión a través de medios de comunicación, de entregarle al beneficiario final, al ciudadano común, más y mejor información, más y mejores criterios para su proceso de toma de decisiones. Y por supuesto, de nuevo, con este poder del dedo, si a usted le gusta un medio, quédese en ese medio y sea feliz. Si está enamorado de los entrevistadores y no le importa quién entreviste ni cómo entreviste, quédese ahí. Pero quienes estamos haciendo expresión responsable, es nuestro deber garantizar la mayor cantidad de voces, aunque los criterios sean distintos, permitir además que ese sea un espacio de disenso y de crítica, porque la crítica y el disenso son los que permiten la evolución de la sociedad y la evolución de la democracia y de los países, pero no caigamos en ese ejercicio perverso de la censura previa, en eso que no es nuevo, ha sido históricamente
posible y realizable en el Ecuador, en que, por ejemplo, se premia o se castiga la pauta en función de los entrevistados que uno tiene. O se premia y se castiga la pauta en función de la programación. Eso es inaceptable. Y ya hay países que nos llevan alguna ventaja, mis queridos amigos, porque ya han establecido parámetros respecto a, por ejemplo, cómo tiene que ser distribuida la pauta oficial. México es un ejemplo de ello. La pauta no sirve para premiar y castigar. ¿Quiere usted poner pauta? Tiene que poner pauta en todos los medios y punto. ¿En cuestión de qué? De una regla relacionada con audiencia, de una regla relacionada con cobertura, pero le toca. No puede abusar de su condición de autoridad para premiar o castigar a determinados medios, bien sea por su línea ideológica o por la calidad de los entrevistados que tiene. Doctora Alarcón, para finalizar, usted hace un momento decía que el poder está en el dedo, ¿no? Pero parece que ese poder, las autoridades como la Arcotel, por ejemplo, no lo entienden, porque si no, ¿por qué se procesa medios como este, que dio cabida en un momento de conflictividad a la opinión de una ciudadana, y por eso se iniciaron varios procesos y tiene amenaza de ser cerrado? Y así como usted ha podido hablar, muchas otras personas lo pueden hacer. Y cuando queremos tener la visión del otro lado, simplemente las autoridades no vienen nomás. No es que no se les da espacio. Así con el respeto que le hemos tratado a usted, con el respeto que tratamos a los demás, estamos abiertos a escuchar las otras voces. Pero ellos tienen ese temor a ser cuestionados, a ser criticados, porque ese es el deber que tenemos que hacer. ¿Cómo mira usted que se procese un medio de comunicación precisamente por eso, por dar cabida a diferentes voces? Los procesos contra medios de comunicación y periodistas han existido siempre y seguirán existiendo. Dependen, por supuesto, de cómo actúe el ente regulador, cuestionado o no, pero nada de esto nos debería preocupar, Licenia, si es que tuviéramos una justicia independiente, si es que supiéramos que quienes son los principales responsables de garantizar nuestra libertad de expresión, que son los jueces de garantías, van a hacer valer ese derecho por sobre cualquier intención de autoridad de censurar o de silenciar. Mientras esa justicia no actúe de manera independiente y también esté sujeta a presiones políticas o a presiones fácticas a través de redes sociales, va a estar en riesgo la libertad de expresión. El ente regulador puede actuar como quiera. El ente regulador puede pensar que esta entrevista es subversiva y que estamos llamando a la desestabilización democrática en el país y que la opinión del señor Alarcón es altamente desestabilizadora, así es que capaz que después de esto nos abren un proceso. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Yo no tendría problema con que lo hagan. No es descabellado lo que dice, doctor. Bueno, con Alexis hemos vivido múltiples aventuras previas, así es que yo siempre... No les dé ideas, no les dé ideas. Y termino convirtiéndome en profeta, espero que no, pero te digo, yo estaría totalmente tranquilo si es que se active el proceso y supiera que del otro lado hay un juez que va a decir, en pocas, y perdón los términos, no hable pendejadas. Esto es libertad de expresión, el señor está opinando a través de un medio de comunicación, siga haciéndolo, se garantiza la libertad de expresión y punto. Así es que hay que apuntar, Licenia, no a que un ente específico de este país actúe conforme. No. Aquí tenemos que actuar para recuperar las instituciones y el Estado de Derecho. Que ninguna autoridad y ninguna institución en el país se crea por encima de la Constitución y de la ley. Eso es Estado de Derecho. Hay una norma que hay que respetar, una norma que no puede ser interpretada antojadizamente por un ente regulador o interpretada antojadizamente por una autoridad política. No, la ley está ahí y tiene que cumplirse. Y si usted viola la ley, sométase de manera responsable al proceso que corresponde y será una autoridad independiente la que falle a favor o en contra de determinado tema. Estamos años luz de lograr ese asunto. Todavía falta mucho. El reto para recuperar la institucionalidad y el Estado de Derecho en Ecuador es enorme. Pero del otro lado, ya vemos algunas personas que todos los días van dando el camino para que en cualquier momento podamos hablar de la recuperación plena de un Estado de Derecho en el que se garantice de manera total los derechos y libertades de sus ciudadanos. Muchísimas gracias al doctor Alarcón. Mauricio Alarcón, abogado, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos ha acompañado en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Muchísimas gracias, doctor Alarcón. Siempre un gusto, Licenia, Alexis, y un saludo. Muy amable, doctor.
Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.